Bienvenidos a la clase de Historia Dominicana. El día de hoy los expositores Andrés Elgado Montero, Fernandino Gando Ramón, María Bernarda Ruiz, Gregorio Vargas y quien les habla, Yeisa Ramírez, les estaremos exponiendo sobre el autoritarismo y el caudillismo durante el periodo de 1844 a 1930. El caudillismo representa uno de los fenómenos políticos de mayor arraigo en Latinoamérica, el cual se desarrolló a causa de las distintas revoluciones en contra del dominio español. Se trata de un fenómeno político-social que se encuentra relacionado con la aparición de líderes carismáticos, hombres con fuerte personalidad y armados, con grandes capacidades de oratoria y una facilidad para ser populares entre las masas. Estos lograban llegar al poder a través de la fuerza, por medio de golpes de Estado, alzamientos armados y revoluciones, entre otros. A continuación, estaremos profundizando y analizando el caudillismo y el autoritarismo en la República Dominicana y cómo se siguen repitiendo patrones caudillistas hasta nuestros tiempos. El objetivo de esta presentación es profundizar y analizar sobre el caudillismo y el autoritarismo en la República Dominicana en el lapso de tiempo entre 1844 a 1930 y reflexionar sobre si existe caudillismo hoy en día. Bien, el caudillismo, de acuerdo con Silver en Iberoamérica, el término caudillismo alude generalmente a cualquier régimen personalista y cuasi militar cuyos mecanismos partidistas, procedimientos administrativos y funciones legislativas están sometidos al control inmediato y directo de un líder carismático y a su corte de funcionarios mediadores. Cuando hablamos de un líder carismático, hacemos referencia a la cualidad insólita de una persona que muestra un poder fuera de lo común, de modo que aparece como un ser providencial por cuyo motivo agrupa a su alrededor partidarios o discípulos. Entre los atributos comunes al caudillo antiguo y moderno, está su cualidad carismática. El carismático, por su parte, dice creer y hace creer que está llamado a realizar una misión de orden superior y su presencia es imprescindible, es decir, que fuera de él lo que hay es caos. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Gregorio, el cual estará hablando del caudillismo en la República Dominicana. Ok. En la República Dominicana, las luchas caudillistas por el poder patrimonialista, sustentado en la unidad campesina, junto a las escasas relaciones mercantiles debido al aislamiento geográfico, impidieron la formación de identidades colectivas a nivel nacional a lo largo del siglo XIX y la efectiva formación del Estado a mediados del siglo XX. La ausencia de un Estado con jurisdicción nacional y monopolio del poder en medio de una dinámica de conflictos regionales en los cuales la personificación de la autoridad subrogaba totalmente los criterios ideológicos favoreció la emergencia del caudillismo como una cultura política rural que se convirtió en el mecanismo de lucha constante por el poder político. Las luchas caudillistas crearon una situación de constante inestabilidad política en la que, salvo periodos breves, ningún jefe lograba imponer sus reglas de dominación. Frente a los caudillos que tenían su clientela armada y poder regional, el Estado no ejercía autoridad nacional, lo que provocó una carencia de poder hegemónico en el país, debido a la incapacidad de converger en una entidad los intereses antagónicos de la comunidad. Ahora los voy a dejar con mi compañero Andrés Ser, que les voy a estar contando más acerca del caudillismo y también del autoritarismo. Muy bien, yo estaré hablando, voy a empezar y estaré hablando acerca del autoritarismo y el caudillismo. Puedes pasar la diapositiva. Fue surgido en el siglo XIX en Latinoamérica y se trajo consigo muchas cosas a los diferentes gobiernos donde se establecieron este tipo de mandatos. Para comenzar, tenemos que los caudillos se aliaban con los militares para poder asumir el poder, disolvían los congresos y se autoproclamaban presidentes provisionales para poder gobernar bajo un manto de protección. Después de un corto periodo, según ellos, sus gobiernos querían restablecerse con más el poder, para lo cual organizaban elecciones fraudulentas y luego se posicionaban como líderes, utilizando diversos
podemos decir, trucos o manías para poder alcanzar de nuevo desposarlo. Jace. Hola, mi nombre es Andrés El Carvalho, estoy hablando del caudillismo y el autoritarismo. ¿Cómo se vio este en República Dominicana? Partiendo de que el caudillismo es un fenómeno político y social que surgió en Latinoamérica en el siglo XIX, el cual incluye la llegada de líderes carismáticos al poder, y con nuevas formas de gobierno que se basan en mecanismos informales y descentralizados. También el caudillismo trajo consigo varias causas que afectaron a los gobiernos de los países donde se establecieron este tipo de mandatos. Primero, los caudillos se aliaban con los militares para poder ascender al poder, disolvían los congresos y se autoproclamaban como presidentes provisionales para más adelante continuar con la asunción del poder. Los principales partidos caudillistas organizaban su propio comité político, donde establecían diferentes gobernadores que representaban su gobierno en cada provincia del país donde se establecía. El caudillismo trajo consigo también algunas consecuencias que han afectado incluso en este tiempo. Principalmente la inestabilidad política que se establecía con este gobierno, que afectaban el orden político de ese entonces. Un ejemplo aquí en República Dominicana, donde quiera que se establecen gobiernos caudillistas, traen consigo una desorganización económica fuerte. Termina convirtiendo su gobierno en el único y estableciendo un único partido que tiene la voluntad general y el poder de gobernar. Estos gobiernos se convierten en regímenes militares súper fuertes, los cuales toman el control de todo donde se establece. También el autoritarismo se caracteriza por tener altos grados de corrupción y cleptocracia. En la mayoría de los gobiernos autoritarios se evidencia una manipulación del Estado tan grande que termina corrompiendo la organización mandataria como tal, ya sean los partidos o el mismo gobierno establecido. Puede pasar la diapositiva. Okay. El caudillismo y el autoritarismo en República Dominicana se vio en diferentes gobiernos, en lo que el Buenaventura Báez, en el Partido Conservador, el de José Decidio Valverde, con el Partido Liberalista, Pedro Santana, los conservadores, Ulises Cedillo, en el Partido Azul, Ramón Cáceres, en el Partido Rojo, posteriormente, aunque fuera de nuestra fecha, de la fecha que debemos abarcar, el Leonidas Trujillo. Bueno, en la actualidad, más bien antes de que llegamos a este punto, la política en nuestro país se dio a través de partidos viendo estas mismas prácticas en partidos que usan el populismo para ascender al poder y que posteriormente establecen prácticas caudillistas o autoritarias. Esto fue todo. Paso con mi compañera, quien va a continuar hablando acerca de los gobiernos que se establecieron en el país, que eran caudillistas y autoritarios. Bien, luego de familiarizarnos con el tema del caudillismo y el autoritarismo, vamos a pasar a los gobiernos de la Primera República. Desde el 1844 hasta el 1861 se desarrollaron las llamadas guerras intestinas, caracterizadas por enfrentamientos entre caudillos y gobiernos de corta duración. Durante estos años se alternaron en el poder los caudillos Pedro Santana, Manuel Jiménez y Buenaventura Báez. En este periodo, el país tuvo 11 gobiernos, algunos de pocos meses. El general Pedro Santana fue uno de los artífices de la independencia. Desde los inicios de la República se hizo amo del poder e instauró una dictadura en la que ordenó el fusilamiento de muchos de los libertadores, como José Joaquín Puello, Antonio Duvergé y María Trinidad Sánchez. Manejó el poder 5 veces, gobernando alternadamente durante 10 años. En este periodo predominaron los enfrentamientos de Santana contra otros líderes, principalmente con Buenaventura Báez, y la disputa entre caudillos locales. A continuación, mi compañera le estará profundizando sobre estos.
Bien, vamos a continuar hablando acerca de los gobiernos de la Primera República. Entre estos están los gobiernos de Santana, gobierno de Jiménez, los gobiernos de Buenaventura Báez y el enfrentamiento entre Buenaventura Báez y Santana. Gobiernos de Santana. El primer gobierno de Pedro Santana fue en 1844, donde Duarte y José Joaquín Puello llevaron a cabo un golpe de Estado, deponiendo a la mayoría conservadora de la Junta Central Gubernativa, que estuvo presidida por Francisco de Rosario Sánchez. Pedro Santana marchó con sus tropas hacia Santo Domingo, logrando destituir a Sánchez. Pedro Santana pasó a ocupar la presidencia de la Junta Central Gubernativa, siendo su primera decisión declarar a Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mellas y Francisco de Rosario Sánchez, junto a otros trinitarios, como traidores de la patria, siendo enviados al destierro y quedaron separados del poder. Pedro Santana había sido electo por 2 periodos consecutivos de 4 años, por lo que debía gobernar hasta el 15 de febrero de 1852. Al terminar el primer gobierno, había una crisis política y económica que vivía en el país. Hizo que su gobierno perdiera popularidad, por lo cual este argumentó quebrantos de salud y renuncia en 1844. Siguiente, por favor. Segundo gobierno de Pedro Santana. Pedro Santana ganó la presidencia para el periodo 1853-1857. Su nuevo gobierno no fue muy diferente al anterior, caracterizándose por ser despótico y arbitrario. En un gesto conciliador, Pedro Santana decretó una absolución para gran número de exiliados políticos, aunque entre estos no se incluyó a Juan Pablo Duarte, que vivía en Venezuela. En 1853 a 1866, en este gobierno se dedicó a hacer gestiones para lograr un protectorado de Estados Unidos. España, que hasta entonces no había mostrado gran interés en República Dominicana, se preocupó por el espacio que Estados Unidos podía ganar en el país. Esto motivó a España que se apresurara a firmar varios reconocimientos. Siguiente. Durante el tercer gobierno de Pedro Santana, que fue en agosto de 1858, este dio un golpe de Estado al gobierno del presidente José Desiderio Valverde en Santiago. Durante este gobierno, el país enfrentó una grave crisis económica como resultado de la resolución de 1857. Los cortes de madera, que eran el principal renglón de explotación, se produjeron considerablemente. La explotación era la principal forma de recaudación del pueblo dominicano, por lo que el gobierno estaba sin recursos. Políticamente hablando, los continuos rumores de las intenciones de una nueva invasión haitiana por parte de Faustine Soulouque mantenían en tensión al país. Siguiente. Vamos a pasar al gobierno de Jiménez. Las elecciones se llevaron a cabo el 15 de noviembre de 1899. En ella se presentó una candidatura única formada por Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez, presidente y vicepresidente respectivamente. Jiménez encontró las finanzas nacionales totalmente deshechas. La deuda nacional sobrepasaba los 35 millones de dólares y las aduanas estaban bajo el control de Santo Domingo Improvement Company. Esta compañía había vendido bonos de la deuda a Francia, Bélgica, Alemania, Italia e Inglaterra, pero no les pagaba de lo que se recaudaba en las aduanas del país. Ya para el 1900, esos países exigieron al Estado Dominicano el pago de los intereses atrasados, amenazando con utilizar la fuerza para conseguirlo. Entonces Jiménez entró a negociaciones con la Improvement. Las discusiones duraron más de un año, pero al final el gobierno dominicano logró recuperar las aduanas y garantizar a los tenedores de bono el inicio de los pagos de la deuda pendiente. Siguiente. Pasando a los gobiernos de Buenaventura Báez, la primera administración de Buenaventura Báez fue el 24 de septiembre de 1849. Durante su mandato, que se prolongó hasta febrero de 1853, Báez retomó sus iniciales posiciones proteccionistas y buscó en las potencias europeas el apoyo necesario para detener el propósito invasores del gobierno haitiano. Finalizando el periodo presidencial previsto en la Constitución, Pedro Santana consiguió la victoria electoral
y asumió el poder hasta que, tras su renuncia en 1856, fue sustituido por el presidente Regla Mota. Siguiente. Durante su segundo gobierno, que inició el 8 de octubre de 1856, con la puesta en marcha de una serie de medidas económicas que, lejos de paliar la crisis del país, agravó la situación de los comerciantes dominicanos y provocó la llamada Revolución del 7 de julio de 1857. Los rebeldes constituyeron un gobierno provisional capitaneado por José Desiderio Valverde, y Báez tuvo que abandonar la presidencia y el país el 12 de junio de 1858. Luego volvió a situarse en primera línea política durante el cuatrienio de la anexión a España, que fue en 1861 al 1865, periodo en el que ejerció como mariscal de campo español. Siguiente. Hablando acerca del enfrentamiento entre Buenaventura Báez y Santana, no resulta exagerado decir que Buenaventura Báez y Santana constituyeron la dupla de mayor alternancia en el poder de un periodo de tiempo tan corto como los 17 años de la Primera República. Santana fue el primer presidente constitucional de la República Dominicana. Santana fue el primer presidente luego de cumplido su primer periodo presidencial, este debió retirarse y dejar en el cargo a un Consejo de Estado que posteriormente fue asumido por Manuel Jiménez. Pero Báez se enamoró del poder, se sintió tan atraído por la oportunidad de ser la persona más importante del país, y por lo tanto Báez y Santana se separan porque tenían deseos comunes que no podían compartir. Ambos querían ser presidentes y solo había un cargo como este en el país. De ahí en adelante entonces la dinámica fue que mientras uno ocupaba la presidencia, el otro era exiliado, y solo regresando cuando lograba un complot con quienes lo apoyaban en el país. Voy a dejarlo con mi compañero siguiente. Luego de ver los gobiernos de la Primera República, vamos a pasar a lo que es la anexión a España y la Guerra de la Restauración. En el 1861, Pedro Santana solicitó a Isabel II, la reina de España, la anexión del país a la corona. La llegada de las tropas españolas ese mismo año fue festejada por la sociedad prohispana. Sin embargo, viejos libertadores, como el coronel José Cabrera, rechazaron desde el principio la presencia española, como había sucedido en 1809 durante el gobierno de Juan Sánchez Ramírez. El país pasó a ser nuevamente una colonia española. A partir de ahí sucedieron los siguientes acontecimientos. Se hizo la bandera española. El 19 de marzo de 1861, la bandera española fue izada, es decir, esta fue bajada o quitada en Santo Domingo y consecutivamente en todos los pueblos del interior. Los únicos países que protestaron la anexión fueron Perú y Haití. Este último veía en aquel hecho el peligro esclavista, debido a que España basaba parte de su economía antillana en la explotación de la mano de obra esclavista. Luego sucede lo que es la muerte de Francisco del Rosario Sánchez. Para enfrentar la presencia española, Francisco del Rosario Sánchez, uno de los padres de la patria, y el general José María Cabral cruzaron la frontera desde Haití, en el lugar del cercado, cerca de San Juan de la Maguana. Sánchez fue hecho prisionero, sometido a un consejo de guerra y fusilado con varios de sus compañeros. El día 4 de julio de 1861, por órdenes de Pedro Santana, capitán general del gobierno colonial, Cabral retornó al territorio haitiano, cuyo presidente, Patrick Gerson, apoyaba la lucha contra España. Luego vienen lo que son los pronunciamientos y rebeliones. El febrero de 1863, el comandante Cayetano Velázquez se sublevó en Neiva. Lo mismo hizo la guarnición militar de Guaduvé, cerca de la zona fronteriza, encabezada por Lucas Evangelista de Peña y por José Cabrera, quien atacó las poblaciones de Samaná y Santiago, dando inicio a una guerra permanente contra España. Por último llega lo que es el fin del dominio español. Bajo el mando de Gregorio Luperón, triunfó la rebelión contra España. La guerra, en la que participaron viejos líderes de la primera independencia como José María Cabral, Ramón Matías Mellas y otros patriotas, terminó en 1865 con la salida de las tropas españolas a Cuba, Puerto Rico y hasta la propia España. A partir de ahí entran lo que son los gobiernos de la Segunda República, de los cuales estará hablando mi compañera Fernandina. Segunda República. Esta inicia con la restauración del país en 1865 y culmina en el 1916 con la intervención estadounidense. La misma se caracteriza por tener un dominio de clase media, el surgimiento de los grupos nacionales, debilidad económica, lo que implica que el país tome préstamos con elevados impuestos, la falta de la producción agrícola, las reformas constitucionales, el surgimiento de la identidad nacional. La tercera presidencia. Durante este periodo, Báez fue proclamado presidente de la Asamblea Nacional. Pero el 14 de noviembre de 1865, la Convención Nacional lo designó presidente constitucional, aunque se encontraba exiliado
por lo que Pedro Guillermo, gobernador del Ceibo, fue designado presidente interino hasta que éste llegara. La cuarta presidencia comprende el periodo del 1868 a 1874. Este periodo es conocido como el régimen de los 6 años de Báez. También en este gobierno intentó anexionar al país a Estados Unidos y fue el más dictatorial de sus gobiernos. En esta ocasión convencería al presidente estadounidense Ulysses Grant de enviar barcos de guerra al país caribeño y formar un tratado de la nación. Pese a lo anterior, el Senado no ratificó dicho contrato, lo cual significó que el presidente estadounidense se vengara de la República Dominicana, lo que generó que promulgara una nueva construcción, produciendo grandes enfrentamientos y dando lugar a lo que se conoce como la Guerra de los 6 años entre Buenaventura Báez y el general José María Cabral. Por último, periodo de Báez comprende desde 1876 al 1878. En este se produce una gran inestabilidad política, el cual sucedieron 13 gobiernos. Siguiente página. Gobierno de Belino Filomeno Rojas. Su familia se marchó al país, el cual le brindó la oportunidad de adquirir nuevos estudios. Regresó a la República Dominicana cuando ya se había proclamado la independencia en 1846 y fue uno de los principales redactores del Manifiesto de la Revolución del 1857, librada por los liberales ibaeños contra Buenaventura Báez, cuyo triunfo denominó el traslado de la capital de la República de Santo Domingo a Santiago. Él mismo ocupó cargo en el Senado. Aunque sus gobiernos fueron cortos, se caracterizó por las grandes iniciativas de crear escuelas en cada pueblo y en las capitales de la provincia. Además, fomentó la educación. Siguiente. El gobierno de Fernando Arturo de Meriño, presidente de la República en el periodo 1880-1882 y arzobispo metropolitano de Santo Domingo del 1885 al 1906. Por otra parte, fue el primer presidente constitucional de la República en completar un mandato presidencial, pues todos sus predecesores renunciaron o fueron derrocados. Siguiente. Otro de los gobiernos importantes para la República Dominicana fue el de Ulises Arias Lilis, presidente en 3 ocasiones. Se desempeñó como presidente en los periodos 1882 hasta 1883, en el 1887 y en el 1889 hasta el 1899, ejerciendo el poder a través de una serie de presidentes títeres que no ocupaban cargos generales. La incorporación de los rojos y los azules en el gobierno desarrolló una extensa red de espías e informantes para aplastar a la potencia oposición. Su gobierno emprendió una serie de grandes proyectos de infraestructura, incluyendo la edificación de Santo Domingo, el comienzo de servicios telefónico y teleférico, la construcción de un puente sobre el río Osama y la realización de un ferrocarril que comunicaría lo que es a Santiago y Puerto Plata, financiado por la Compañía de América. La dictadura de Lili fue dependiente de las fuentes de endeudamientos de los bancos europeos y estadounidenses para enriquecerse a sí mismo. También estabilizar la deuda existente, fortalecer el sistema de soborno, pagar el ejército y ayudar a establecer la fábrica de azúcar. Ahora lo dejaré con mi compañero Gregorio. Muy bien, yo voy a estar hablando más acerca de la dictadura lilista. Continúo. La siguiente diapositiva. Ulises Serós llegó al poder por primera vez en 1882, favorecido por el apoyo político y militar de Luperón. Su ascenso al poder significó para Luperón, líder máximo de la facción Axu, una garantía de continuidad en el poder de la ideología liberal. Sin embargo, Lilis se convertiría en el principal rival de su antiguo protector hasta despojarlo de su tradicional poder mediador. La siguiente diapositiva. Con su dictadura se produjo la extinción de la facción Axu y la primera convergencia entre los liberales y los conservadores en el siglo XIX, en base a un proyecto de gobierno hegemónico y estable que estuvo sustentado en el soborno generalizado y en la represión violenta. La fortaleza política de la facción lilista
sustentada en la reimplantación del voto indirecto, la reelección y el aumento de la burocracia estatal, impidió la decantación de los grupos opositores, además de un eficiente cuerpo militar, la política de empresitos y emisiones incontroladas de papel moneda. Estos dos llevaron al país a graves consecuencias económicas que facilitaron la intervención de Estados Unidos en la regulación de la sociedad dominicana. Lillis utilizaba los empresitos para financiar la lealtad de sus seguidores y logró expandir su base de apoyo hasta destruir el poder de los caudillos locales mediante su integración en la burocracia estatal, que le permitió monopolizar el ejercicio de la toma de decisiones en el Ejecutivo. Con la caída de Urux en 1899, emergió otro grupo de caudillos que se aglutinaron con dos figuras que de un modo u otro estuvieron vinculados con el dictador. Estas fueron el general Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez. El escenario de sus acciones políticas era el combate armado como mecanismo de movilización social que permitía al triunfador quedarse con el poder y repartir los beneficios entre los combatientes de acuerdo a la escala social. Esto quiere decir que quien ganara le iba, dependiendo de la escala social de la persona que lo ayudase, él esperaba algo a cambio del que tomara el poder. Por ejemplo, si es un campesino, probablemente quería un poco de dinero, y si era un militar, un ascenso, algo por el estilo. La siguiente. Ok, ahora les voy a estar hablando acerca de la intervención norteamericana. La siguiente. Los elementos que sirvieron de excusa a los Estados Unidos para imponer en 1913 el Plan Wilson para el restablecimiento de la paz y el orden en Santo Domingo también fueron utilizados para justificar esta intervención, la cual estaba vinculada a la adquisición de la zona del Canal de Panamá. Estados Unidos se otorgaba completa libertad de intervenir si no quedaba satisfecho con la legalidad del proceso electoral y el cese de los movimientos revolucionarios, debido al compromiso económico contraído por la República Dominicana en la Convención de 1907. El desarme general de la población junto a la formación de un ejército moderno fue el último gesto para el caudillismo. También se nombró un presidente provisional y la celebración de elecciones generales con dos candidatos, y el resultado de este fue la elección de Horacio Vázquez. Esta fue una elección muy liberal en donde participaron mucha gente y hubo libertad de opiniones, pero hubo indicios de fraude. Vázquez permaneció en el poder hasta 1930, cuando sus planes para reelección fueron interrumpidos por su protegido, el general Rafael Leónidas Trujillo. Dictadura trujillista. Vázquez creyó ciegamente que el manejo personalista y corrupto de los fondos del Estado mediante la política de empresitos y botella era su única garantía de continuidad. Por esto, él ascendió muy rápidamente a Trujillo, quien se convirtió en general de la brigada como su protegido. Pero lo que hizo Trujillo fue acumular ganancias para él mismo y como el ejército hacer más poderoso y ganarse la confianza de las personas de la Policía Nacional, y la llevó a convertir en el Ejército Nacional. La hegemonía Estados Unidos República, la hegemonía Estados Unidos República Dominicana se consolidó con Trujillo. Estados Unidos hizo de Trujillo su mejor aliado en el Caribe y favoreció por casi 30 años la ausencia de organizaciones partidistas que impulsaran el establecimiento de una comunidad pluralista. La dictadura de Trujillo se instauró y se consolidó en base al militarismo y al antipartidismo, por oposición a la implicación de la masa en la participación política. La siguiente. En este gobierno, al igual que los gobiernos caudillistas que le precedieron, estaba sustentado en una estructura de poder paternalista y autoritaria anclada en la cultura roja. Trujillo creó el Partido Dominicano para erradicar las posibles aspiraciones y conflictos políticos por el poder. También el servicio de inteligencia militar se infiltró en todos los ambientes de la vida pública y privada, lo que generaba miedo a las personas porque Trujillo era el único que sabía la verdad. Durante su dictadura fueron celebrados 6 procesos electorales en los periodos prescritos por las constituciones trujillistas. Y en estos, Trujillo aprovechó para implantar presidentes títeres formalmente como presidentes de la República.
El factor de inestabilidad producido por los movimientos insurreccionales, la suspensión de relaciones de la Organización de Estados Unidos Americanos con la República en 1960 a iniciativa de Venezuela y la crisis económica impulsada por la caída a escala mundial de los precios del azúcar y de los demás productos de exportación favorecieron la caída de la dictadura en 1961. Ahora nuestro compañero nos va a seguir hablando acerca de la problemática. Como grupo nos planteamos una incógnita y fue, sí, analizar si hay caudillismo y autoritarismo en la República Dominicana hoy en día y cómo este se evidencia. En la historia dominicana, el caudillismo es una herencia de la cultura política española. En el tiempo de las colonias, los gobernadores españoles a menudo concentraron funciones civiles, políticas y militares, y en las unidades ganaderas y agrícolas. Los amos y los mayorales o capitales eran los jefes que mandaban a los monzos y esclavos. Rara vez existió en aquellos tiempos una institución democrática. Todo el andamiaje institucional de la España feudal fue trasplantado a la sociedad colonial y de ella brotó una cultura patriarcal y autoritaria que encuentran su primera expresión política y militar en la figura de Juan Sánchez Ramírez, primer caudillo dominicano que gobernó el país a partir del 1809, un favor de España. Desde entonces, la lista de los caudillos dominicanos es muy larga, debido a que han existido caudillos de varios matices, porque han operado en diversas circunstancias históricas. Algunos autores han propuesto una tipología de caudillo latinoamericano y dominicano. Los últimos caudillos de la política dominicana fueron Joaquín Balaguer y Juan Bosch. No hay caudillos vigentes en el paradigma nacional, en ninguna de sus vertientes. Existen los liderazgos fortalecidos o los liderazgos consistentes, que están lejos, en nuestro criterio, de alcanzar el calificativo de caudillismo. Ahora mi compañero Andrés le estará hablando sobre las reflexiones finales. Reflexiones finales. Cuando Juan Bosch y Balaguer aparecen en el caudillismo dominicano que venía desde la propia fundación de la República, con Pedro Santana y todos sus seguidores, entre otros, luego el liderazgo se fortaleció y consistió en un movimiento liderado por Peña Gómez, que se mantuvo vigente hasta, digamos, hasta nuestro tiempo, hasta la era contemporánea. Luego el liderazgo emergente que comenzó a surgir de esta atadura hasta que se mostró el ahora caudillista, como erróneamente afirman algunos. El caudillismo de Balaguer fue enfático, dilatado, fuerte, impuro, insensible y ansioso. Los liderazgos consistentes, fortalecidos y robustos, que siguen firmes contra toda circunstancia y atraviesan viniendo obstáculos de enemigos internos y externos, son diferentes al caudillaje, que tiene a nuestro juicio otras culturas y señales. En el pasado, los caudillos simplemente sabían alzarse o aferrarse al poder por medio de las revueltas armadas. Pero hoy en día los resortes o los gobiernos actuales son escalados con ayuda del clientelismo y la reputación presidencial que se persigue con la tristemente célebre modificaciones constitucionales. Esas han sido nuestras conclusiones. Muchas gracias por su atención y por su tiempo, de esta exposición. Si desean revisar las fuentes, lo vamos a dejar abajo. Muchas gracias.